En Cielos Abiertos, turradio.com, el poder del Evangelio. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Semper Reformatio. Respetados amigos, reciban un cordial saludo. Es un gusto para mí nuevamente estar con ustedes en este programa, El Poder del Evangelio. Gracias a cada uno de ustedes que ha seguido la línea cronológica de cada uno de los programas. Bueno, mis queridos amigos, hoy vamos a tomar un programa algo especial, o bueno, igualmente pues todos son muy especiales, pero en este vamos a especificar quién es Jesús. Jesús, como vamos a ver, Él es el pan del cielo y Él no viene a darnos cosas materiales, sino viene a darnos cosas espirituales. Nuevamente repito, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? Bueno, recordemos sucesos anteriores que hemos visto en el suceso o los sucesos de Jesús en esta única historia, donde el centro de toda la historia es Cristo Jesús. Bueno, vamos a recordar. Entonces nosotros vimos Jesús y el paralítico. Cuando Jesús está con el paralítico, hay algo muy curioso, hay algo que llama la atención. ¿Y qué es, mis queridos amigos? Que Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Uno dice: uy, pero Jesús, ¿por qué no sanó de una vez a esta persona? No, porque Jesús se centra en lo realmente importante. Lo importante no es lo material, porque lo material se acaba. Hoy en día hay muchas personas engañadas en muchos grupos que piensan que Jesús viene a suplir sus necesidades físicas, y Jesús no viene a eso. Jesús viene a suplir las necesidades espirituales. Recordemos Mateo capítulo 7 versículo 21, 22 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mi amigo, ¿cuál es tu caso? Si a ti te han enseñado de un Jesús que viene a suplir tus necesidades egoístas, posiblemente no te estén enseñando un Jesús bíblico, te están enseñando un Jesús que es conforme a sus concupiscencias, conforme a sus deseos, conforme a esos malos deseos egoístas. Tenemos que enfocarnos en quien viene a dar vida eterna. Jesús perdona los pecados de este paralítico. Después lee las mentes de los fariseos y los escribas que están pensando mal de él. ¿Por qué estos escribas y estos fariseos piensan mal de él? Porque recordemos que ellos dicen: pero el único que puede perdonar pecados, ¿quién es? Cristo Jesús. ¿Y era verdad o era mentira? Era verdad. Pero lo falso, lo que ellos no tenían claro, era que Jesús era Dios. Y Jesús le lee las mentes a ellos y hace una pregunta supremamente importante: ¿qué es más difícil decirle a una persona: levántate y anda, o tus pecados te son perdonados? Las dos cosas eran súper complicadas, imposibles. Solamente las podía realizar Dios. Y en el tercer momento, Jesús levanta a este paralítico. ¿Y por qué digo un tercer momento? Porque primero, le perdona sus pecados. Segundo, ¿qué hace Jesús? En segundo lugar, Jesús lee las mentes de esos escribas y fariseos. Y en tercer lugar, le dice al paralítico: toma tu lecho y anda. Mi amigo, hoy en día, ¿en cuál Jesús crees? Vimos que la mujer samaritana, como vamos a ver más adelante, creía en un Jesús que le daba cosas materiales. Bueno, pasamos al segundo suceso, que era Jesús y Nicodemo. Recordemos que Nicodemo era un principal entre los fariseos y él creía que Jesús era una buena persona, un buen tipo, alguien que le iba, digamos, un gran maestro, se podría decir.
pero no creía que Jesús era Dios. Jesús le tiene que decir a Nicodemo que requiere nacer de nuevo. Y vimos que nacer de nuevo requiere dos elementos: aguas, que es la palabra de Dios, y necesita en todo claramente una obra del Espíritu Santo, cambiando el corazón de piedra por un corazón de carne y abriendo ese corazón de carne y entrando la palabra de Dios. Bueno, en tercer lugar, vimos el suceso de Jesús y la samaritana. Valga recordarles, mis amigos, que estos sucesos tienen más cosas y más profundidad, pero si van a los anteriores capítulos aquí en la emisora Cielos Abiertos, turradio.com, o si van a mi canal Semper Reformatio, allá ustedes pueden encontrar completamente todos los capítulos, tanto de Semper Reformatio como otros programas que tenemos en nuestra muy querida emisora, los cuales serán de su edificación. Bueno, entonces Jesús le dice a la mujer samaritana, se encuentra una samaritana, rompe todas las reglas, todos los esquemas y habla con una samaritana. Él le pide a esa mujer que le dé de beber. Ella le dice que judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús dice que él le puede dar un agua para que ella no tenga sed jamás. Vimos cómo esta mujer va a malinterpretar a Jesús, como hoy en día tú, amigo, y yo malinterpretamos a Dios, porque todo lo vemos en términos de lo físico. Entonces vimos que esta mujer tristemente era una mujer que, digamos, tenía la fe puesta en Jesús en ese momento por lo que le podía dar físicamente, pero no eternamente. Entonces Jesús le habla del agua de vida, pero la mujer no entiende hasta que Jesús le revela su pasado de adulterios. Cuando Jesús le revela su pasado de adulterios, esa mujer cambia. Entonces ella ya no lo va a tomar como, digamos, como un gran maestro, como uno de los patriarcas, sino ahora lo va a tomar como un profeta y le va a hacer una pregunta de profeta, que dónde tendrían que adorar, o en el monte Gerizim o en Jerusalén. Entonces Jesús dice que en Jerusalén pues había que adorar, pero que había que llegar el tiempo, y ahí miento porque Jesús dice que iba a llegar un tiempo en que ni en el templo ni en ese monte se adoraría. Lo correcto era en el templo, claramente, porque en el templo uno se acercaba a la manera de Dios, en fe, sacrificio y sangre. Eso era lo correcto, pero iba a llegar un momento en que ni el templo ni el monte iban a ser necesarios, porque iba a venir Cristo Jesús. Y nada más y nada menos que esta mujer dice que ella ha escuchado que va a venir alguien, porque ellos tenían el Pentateuco, que va a venir a liberar al mundo de sus pecados. Entonces Jesús se le revela y dice: yo soy el que habla contigo. Hay algo bonito, amigo. Jesús tiene que buscarte. Romanos capítulo 3, versículo 11 nos dice que no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Tú en otras referencias bíblicas me podrías decir: no, sí podemos seguir a Dios. Pero te motivo, por favor, y te invito, por favor, a que, digamos, me muestres bíblicamente donde las personas, digamos, para salvación buscaron a Jesús. No. Jesús tiene que buscar a las personas. Jesús buscó a sus discípulos. Por eso, como repetidas veces yo les he dicho en los capítulos anteriores, una oración de fe no salva. Una oración de fe no salva a una persona. Lo único que salva a una persona es la fe consignada en Jesucristo. Muchas personas malinterpretan Romanos capítulo 10, versículo 9, que cita que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Los invito a que analicen ese pasaje. Y ese pasaje habla en los tiempos del apóstol Pablo. Ese pasaje nos enseña que quien decía que Cristo era el Señor, el Curios, podía morir, porque en ese entonces nada más y nada menos, el emperador romano, pues ¿quién era? Era nada más y nada menos que Nerón.
Y cuando alguien dijera Jesús es el Señor, le costaba nada más y nada menos que la vida. Y podía costarle en el lado judío, si decía que Jesús era el Señor, su fama, su prestigio, sus posesiones materiales, podía perder todo. Hoy en día muchas personas hacen profesiones de fe, pero no han nacido de nuevo. Romanos capítulo 10 nos muestra en un contexto general que no se hace referencia a una oración de fe, y no hay oración de fe, no hay tal. Tú puedes ver más adelante o en todos los episodios que hemos visto, Jesús nunca, al paralítico le hizo hacer una oración de fe. Jesús nunca a Nicodemo le hizo hacer oración de fe. Jesús nunca a la mujer samaritana le hizo hacer oración de fe. A sus discípulos tampoco les hizo hacer oración de fe. Más adelante, como vamos a ver, al malhechor, al ladrón que estaba a su lado, Jesús nunca le hizo hacer oración de fe. ¿No te parece algo impresionante, amigo? Hoy en día nos enseñan que hagamos una oración de fe, que inclinemos nuestras cabezas y hagamos una oración de fe. La oración de fe va a llevar a cientos, sino a miles o a millones al lago de fuego, porque está muy mal interpretado. Por favor, amigo, con palabra de Dios, no quiero con más. Que si quieres argumentarme, no, la oración de fe sí existe, por favor, aquí abajo en la caja, pero con palabra de Dios. No digamos con palabras que no convienen, con cosas que no convienen, no, con palabra de Dios, porque tú, amigo, tú puedes creer más en las tradiciones que te han enseñado los hombres que en la palabra de Dios. Bueno, hoy vamos a ver que Jesús es el pan del cielo. Los invito a que vayamos, por favor, si ustedes son tan amables, a Juan capítulo 6, versículo 31 al 33. Vamos a ir a Juan capítulo 6, versículos 31 al 33. Entonces dice así: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Recordemos que en el episodio pasado nosotros vimos la alimentación de los 5,000. Las personas tristemente, ¿por qué buscaban a Jesús? Lo buscaban por lo mismo que hoy en día lo buscan. Posiblemente por lo mismo que tú lo buscas, y no te estoy juzgando, amigo, estoy viendo un hecho. Si tu Jesús es un Jesús que te va a dar carro, casa, beca, que va a mejorar tu vida material, que te va a dar salud física, ese no es el Jesús de las Escrituras. Él lo puede hacer y yo no lo estoy limitando, y gracias a Dios, si Dios lo sana a uno, qué bendición. Pero eso no es lo fundamental, y la gente quiere eso, quiere un Jesús que alimente sus deseos egoístas, o bueno, que lo sane. Pero ¿de qué te serviría a ti estar sano si vas rumbo al lago de fuego? Hoy en día la gente está muy feliz porque les muestran un falso Cristo, un falso Jesús, un Jesús cajero automático, un Jesús que, mejor dicho, resuelve tus problemas económicos, un Jesús bombero. Pero no muestran un Jesús que vino a morir por tus pecados. Si a ti, mi amigo, te están hablando de un Jesús que vino a resolver problemas de otra índole que no sean espirituales, ese es un falso Jesús. Hoy me duele, pero en muchos grupos llamados cristianos y religiosos veo que se está blasfemando el nombre del Señor. ¿Y cómo se blasfema su nombre? Hoy en día el nombre de él es pisoteado y maltratado por otras personas porque piensan que el cristianismo es un negocio. Y mi cristianismo no es un negocio. Espero que el tuyo no lo sea así, mi amigo, y que huyas de esos lugares, amigo. Si estás en un lugar donde no te muestran, no te hablan de la ira de Dios, no te hablan que tú eres un pecador y que lo único que mereces es la muerte, donde no te hablen eso, donde no te hablen que Jesús vino del cielo a morir por tus pecados, donde no te hablen de eso, sino que Jesús vino a morir para suplir necesidades egoístas, ese es un falso evangelio.
Hoy en día falsos predicadores, falsos maestros, no les gusta hablar del pecado. Jesús habló del pecado, Jesús habló del infierno. Y si tú no te arrepientes, vas a ir al lago de fuego, como dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, por los siglos de los siglos. Amigo, ¿quieres ir eternamente por los siglos de los siglos al lago de fuego? Por favor, amigo, te ruego que huyas de esas iglesias si te están llevando a lugares equivocados, donde no haya palabra de Dios citada, donde haya versículos desconectados, donde no te enseñen de la ira de Dios, donde no te enseñen de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, donde no te enseñen las perfecciones, para que me entiendas, los atributos de Dios. Huye de ese lugar, huye, escapa por tu vida, no mires tras de ti. Bueno, entonces vamos a ver que la gente seguía a Jesús por deseos egoístas, porque querían que Jesús les supliera pues sus deseos. Entonces vamos a ir un poquito antes cuando están buscando a Jesús. Miren, Jesús, el pan de vida. Dice así: y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Cuando acuérdense que él alimentó a los 5,000 de una manera maravillosa y van a sobrar 12 cestas pues de comida, ¿cierto? Entonces la gente ya no ve a Jesús y dice: uy, no, yo tengo que buscar a Jesús. Pero mira, amigo, que cuando la gente y cuando nosotros buscamos a Jesús, lo vamos a buscar erróneamente. ¿Y por qué erróneamente? Porque lo vamos a buscar tristemente en general. Si Él no nos busca a nosotros, para que suplan nuestras necesidades egoístas. Y hallándole al otro lado del mar, Juan capítulo 6, versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis. Miren por qué buscaban a Jesús. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Amigo, ¿estás buscando a Jesús para que sacie tu abdomen, para que sacie tu estómago, para que supla necesidades económicas? ¿O realmente quieres a Jesús? Es triste, pero hoy en día la gente quisiera ir al cielo, pero sin Jesús. Pónganle cuidado al versículo 27, y esto es para mí primeramente y para ti. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces recordemos algo importante aquí, amigo. Jesús está hablando del maná. Si ustedes recuerdan, en Éxodo, Jesús, Dios, al pueblo de Israel les va a proveer el maná. Y el maná tenía 3 características. Primera característica: es un pan que viene del cielo a la tierra. Es un pan que sobrenatural. Segunda característica: es un pan que nos da ¿qué? Nos da vida. Un pan que da vida. Y tercera característica muy importante: es una provisión diaria.
recordemos, un pan sobrenatural que viene del cielo a la tierra. Segundo, un pan que da vida. Y tercero, una provisión diaria. Amigo, ¿has depositado tu fe en Jesús o has creído en otras cosas? Hoy es triste y repito lo mismo. Y quiero aquí sentar una diferencia, amigo. Posiblemente con muchos de los que me están viendo, no lo sé. Pero si el Jesús de ustedes es un Jesús que viene a dar cosas materiales y a suplir necesidades egoístas y a seguir deseos de seres humanos, ese no es mi Jesús. Mi Jesús es el Jesús que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por este pecador, y ninguna buena obra mía me va a salvar. Isaías 64 capítulo 6 nos dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Hoy en día tú, amigo, tú que me estás viendo, puedes creer que por tus buenas obras te vas a salvar. Mira lo que dice Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Yo no lo digo. Y quiero que por favor no crean lo que yo digo, créanle a la palabra de Dios. Y si yo digo lo que dice la palabra de Dios, tienen que tener mucho cuidado, porque si es verdad y ustedes están creyendo un falso evangelio, eternamente irán al lago de fuego. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y por favor el 9, y espero que mucha gente que yo he conocido a lo largo de mi vida, y también que es la primera vez que me ven o han visto la serie de capítulos, veamos este versículo. No por obras, por favor, Efesios capítulo 2, versículo 9, mejor dicho, subrayarlo. No por obras, para que nadie se gloríe. Posiblemente muchas de las personas que me están viendo piensan que la salvación es por obras. Entonces tengo que hacer X o X cosa. No, amigo, la salvación no es por obras y la salvación es por gracia. ¿Y qué es la gracia? Gracia es un regalo inmerecido. Gracia es la facultad que tiene Dios de darnos algo que no merecemos, pero que necesitamos. Amigo, tú y yo, como nos muestra el libro de Romanos, merecemos la muerte. Merecemos todos ir al lago de fuego. Nada más recuerda el episodio en el cual nosotros vimos los 10 mandamientos. Yo te puedo preguntar a ti, si eres nuevo y no has visto esta serie de videos, o si de pronto es el segundo video que ves. Yo te puedo preguntar, amigo, ¿tú cumples los 10 mandamientos? Y te invito a que me escribas aquí abajo en la caja si puedes cumplir algunos de los 10 mandamientos. Posiblemente me has escrito que sí. Pero mira lo que dice Santiago capítulo 2 y vas a ver que ahí en Santiago capítulo 2, ahí dice que si tú incumples un mandamiento es como si los hubieras incumplido todos. Y Gálatas capítulo 3 versículo 10 nos dice que si tú no guardas todas las cosas, todos los mandamientos, y dices que los cumples, estás bajo maldición. Amigo, ¿estás maldito o has comido de ese pan del cielo? Bueno, vamos a seguir. Entonces Jesús les dijo, Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces no tendrá sed jamás porque recordemos otro suceso anterior en la cronología bíblica que hemos venido viendo. ¿Y cuál fue el otro suceso? Cuando Moisés golpeó la roca, salieron aguas, brotaron aguas. Cristo es la peña de Oreb.
Cristo es esa peña que te va a dar comida por medio del maná y te va a dar bebida, pero es una comida y una bebida que son eternas, que no cambian, que no digamos sí cambian. En cambio, digamos, la comida física pues se pudre, pero la comida espiritual permanece para siempre. Jesús les dijo, versículo 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces pónganle cuidado a lo que va a pasar. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, porque recuerden que Jesús lee tu mente y lee mi mente. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto el Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Tienes que creer en Jesús y no en tus buenas obras para ser salvo. ¿Sí ves? De cierto os digo, y vuelvo a repetirles porque es clave, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, ¿y qué? Y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Pónganle cuidado a ver si los judíos están entendiendo o entendieron como la mujer samaritana y como Nicodemo. Todo a lo material, como tú y como yo. Naturalmente entendemos todo a lo físico y no a lo espiritual. Nuevamente leo Juan capítulo 6 versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Lo estaban viendo físico. Pensaban que Jesús estaba promoviendo un acto de canibalismo, que para nada era cierto, porque la mente humana está pervertida y está dañada. Y tú, amigo, y yo, naturalmente, nacimos en pecado. Y el ser humano naturalmente es pecador. Donde a ti te enseñan que tú eres buenecito y que con unas buenas obritas te vas a salvar, te están mandando al lago de fuego a punta de caricias. Como yo he nombrado en anteriores programas, es mejor mandar a una persona a punta de patadas al reino de los cielos que con caricias mandarlos al infierno. Hoy veo muchas caricias demoníacas, caricias que van a mandar a las personas al lago de fuego. En mi anterior capítulo yo dije que el mundo es como una casa en llamas, el mundo está flameado, están cayendo las cosas lado a lado, pero la gente está muy tranquila. ¿Y por qué la gente está muy tranquila? Porque piensan que Jesús nunca los va a castigar.
No, Jesús sí está airado con el pecado y con el pecador. Dios es un Dios santo, santo porque no admite el pecado, y justo porque castiga tanto el pecado como el pecador en el lago de fuego. Lo único que le queda hacer a uno para ser salvo es mirar a Cristo, comer este pan de vida. Juan capítulo 6, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Has comido de la carne y has tomado de la sangre de Cristo? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Entonces, amigo, ¿has comido la carne? ¿Has creído realmente en Jesús como tu Señor y Salvador? Dice así: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Tú estás diciendo, este señor está avalando el canibalismo. No, para nada. El canibalismo es una práctica diabólica y satánica, y Jesús no se está refiriendo a esa práctica. Jesús está refiriéndose a algo completamente diferente. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Si tú comes de Cristo, vivirás eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Entonces, el mensaje de Jesús era un mensaje fuerte. Un mensaje que decía: si ustedes no creen en mí, decía Jesús, morirán eternamente. Hoy en día para muchos el mensaje es ofensivo. Recuerdo una vez confrontando a una persona con los 10 mandamientos que esta persona no aguantó el voltaje. Dijo: yo prefiero quedarme con mi iglesia tradicional, donde me dicen que todo es maravilloso, que Cristo me ama, que tiene un plan maravilloso para mi vida, y donde no me confrontan con mi pecado. Me parece grave, amigo, y si tú estás en la misma condición, ten cuidado, porque, amigo, hoy en día hablan muy bonito. Los siervos de Satanás tristemente hablan muy bonito, palabras dulces, palabras como las sirenas que atraían a los marineros, y después la muerte. Amigo, que no te guíen esas voces de sirenas, esas voces demoníacas, sino apégate a la palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios no pasa. Cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Entonces voy a leer Juan capítulo 6, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura cosa es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Como ese hombre que fue confrontado con los 10 mandamientos. Cuando tú eres confrontado con la palabra de Dios, amigo, te vas a dar cuenta que eres un pecador y que estás llevado. Las personas que me conocen, a mí personalmente, de pronto algunas me están viendo, y agradezco si me ven, porque les estoy dando lo más importante, que es la palabra de Dios. Pueden decir de mí que soy una buena persona, y realmente ante la palabra de Dios yo no soy bueno. Ante la palabra de Dios yo soy un pecador que merezco ir al infierno, y no por mis actos buenos que he tenido con ustedes me voy a salvar. Muchas personas yo sé que me aprecian y me quieren, y de pronto si tú me conocieras, amigo, personalmente, dirías: uy, sí, mire, Samuel es una buena persona, un buen tipo, pero yo por eso no me voy a salvar. Pero la gente está convencida de que sí, de que por eso va a ser salva de la ira venidera. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Si crees que por tus buenas obras, por tus buenas acciones, serás salvo de la ira eterna de Dios, amigo, estás completamente engañado.
Entonces muchos de los discípulos era palabra dura. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Jesús mismo va a decirle a sus discípulos que si esto los ofendía a ellos. Entonces miren lo que dice el verso 62, Juan capítulo 6, versículo 62, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Si ven, el Señor nuevamente enfatizándonos en lo espiritual, amigo, hoy en día, y nuevamente lo repito, donde se ofrecen cosas materiales, que Jesús te va a dar una mejor vida en esta tierra, es algo falso. En su reino venidero sí tendremos una mejor vida, pero en esta vida, mi amigo, Dios puede dar como no puede dar. Pero la gente seguía, y muchos de los que están aquí, de pronto aquí arriba mío o abajo mío, están hablando de eso. Que Jesús, que cree en Jesús y Jesús te va a mejorar las finanzas, Jesús va a mejorar tu economía. Y como hace poco yo les hablaba y me molestó demasiado, que Jesús, mi socio en los negocios, eso sí es que es una blasfemia. Eso sí es una blasfemia. Y les digo a esos falsos maestros que se arrepientan, porque va a llegar el día de la ira de Dios, y ese día les aseguro que sus pies van a tambalear peor que esqueletos, van a tambalear peor que cuando han salido del peor frío. Y la ira de Dios no está, ni estuvo, está sobre ustedes. Así que falsos maestros, falsos predicadores que enseñan un evangelio completamente, diferente al que está expuesto, el que está impreso en la palabra de Dios, arrepiéntanse, arrepentidos y creed en el evangelio. Dice así Juan capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Les digo lo mismo, hay algunos de ustedes que no creen. Creen por lo que Jesús les puede dar, pero no creen por lo que es la persona de Jesús. Nuevamente, como preguntaba en el programa pasado, te hago la misma pregunta, amigo. ¿Cuál es tu Jesús? ¿El Jesús que viene a suplir necesidades espirituales, a dar vida eterna? ¿O es un Jesús que viene a dar pan material? El pan material, los bienes materiales se van a podrir. Hoy en día estamos en esta crisis del COVID-19. ¿De qué le sirve a la gente tener tanto dinero si no puede comprar el oxígeno? Tremendo, ¿no? Verso 64, Juan capítulo 6, versículo 64, vuelvo a leer. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Ahí está hablando de Judas. Pero Jesús sabe, mi amigo, si tú le estás siguiendo realmente porque lo amas, porque amas su persona, o si lo sigues porque te ves beneficiado en ciertas cosas materiales y físicas. ¿Cuál es tu Jesús? ¿El que suple necesidades materiales y físicas o el que te va a dar vida eterna? Versículo 65, Juan capítulo 6, versículo 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces uno diría: uy, no, pero Jesús fracasó. Jesús fue un fracasado en su ministerio porque ya no lo seguía nadie. Como dice Juan capítulo 6, versículo 66, muchos de ellos se fueron. Amigo, tristemente, muchos siguen a Jesús por cosas materiales, porque ven a un Jesús que les va a dar cosas físicas, pero no un Jesús que les va a dar vida eterna. Y miren la pregunta tan brava que Jesús va a hacer. Pero bueno, el verso 66 es muy diciente.
Uno que puede concluir de esos discípulos en el verso 66 que dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Dónde tenían esos discípulos su corazón? Y la pregunta, amigo, es: ¿dónde tú tienes tu corazón? ¿Tu corazón, mi amigo, estará en un mejor carro? ¿En una mejor casa? ¿En un salario? ¿En un negocio? ¿Dónde está tu corazón? ¿En una persona? ¿Dónde está, mi amigo? ¿Cierto? Entonces la gente dice: con mi Jesús voy adelante en mis proyectos económicos. Con mi Jesús voy adelante a abrir este negocio. Ahora sí, con Jesús va a mejorar la economía hogareña. Esos eran esos discípulos de Juan capítulo 6, versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Los verdaderos seguidores de Jesús siempre serán pocos. ¿Eres de esos pocos o eres de esos muchos? ¿Eres de esa masa que realmente no sigue a Cristo Jesús, sino sigue sus deseos egoístas? ¿Cierto? Entonces, por la razón que Jesús les dijo, muchas personas volvieron atrás. Entonces, primero, en Juan capítulo 6, versículo 65, que yo ya se los había leído, que dice: hijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Se requiere una obra sobrenatural. Necesitamos que Dios el Padre nos dé a su Hijo. Y aquí claramente habla de Dios Padre. Y vimos en Génesis capítulo 1, versículo 1 que también se habla del Padre. Bueno, vemos específicamente la palabra, no se ve específicamente en la Biblia, no se ve la palabra Trinidad, pero menciona la idea de la Trinidad. A mí me hace reír que muchas personas que son unitarias dicen: no, pero es que la palabra Trinidad no sale. Bueno, en la palabra de Dios tampoco nunca sale que, digamos, ni la cocaína ni la heroína. Entonces la gente puede consumir, no, porque eso es embriagarse. Si ven, eso es. Entonces hay que ver bien los contextos, queridos amigos que son unitarios. Pero bueno, este es otro tema. Bueno, entonces miren lo que dice el verso 67. Pero bueno, antes analicemos un poco el 65. Entonces, en el verso 65 dice: hijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Mi amigo, tú no puedes ser salvo por ti mismo. Dios te tiene que buscar. Cuando las personas dicen: no, busqué a Dios, o yo he buscado a Dios, lo han buscado erróneamente, como esos discípulos de Juan capítulo 6, versículo 66, que los buscaban para satisfacer necesidades ¿qué? Materiales, pero no espirituales, ¿cierto? Entonces Jesús no se quedó como un fracasado diciendo: uy, no, mi ministerio está dañado, ahora yo qué voy a hacer, ¿no? Jesús vio eso algo normal. Y es normal que la mayoría de personas les caminen a otras personas aquí arriba o aquí abajo que están hablando de cosas bonitas y que Dios te va a dar carro, que te va a dar casa, que Cristo los ama a todos, que ninguno va a ir al infierno, ¿cierto? Si esas personas de aquí arriba o de aquí abajo hablaran el verdadero mensaje, el mensaje que yo estoy hablando, no tendrían, digamos, tendrían reproducciones como las mías. Pero ellos tienen miles, cientos de reproducciones aquí arriba. Aquí miren, aquí hay muchísimas reproducciones de las personas. Nada más ustedes miren donde se está hablando de sanidad, prosperidad y milagros. Y miren este número. Si ven, ese número, mejor dicho, explota. Más de 1000 ustedes pueden ver en esas personas, ¿no? Pero ¿por qué creen que en mis reproducciones, por el momento, no hay tanta gente? ¿Sí ven? O hay algo de gente, gracias a Dios, y saludes a las personas que están aquí conectadas, muchas gracias. Pero ¿por qué no habrá tanta gente como en otros canales? Porque a la gente le gusta que le endulcen el oído.
que les hablen palabras bonitas, pero donde se expone claramente, como en este canal, como en la emisora Cielos Abiertos, turradio.com, es de esperar que las reproducciones no sean muchas, pero espero algún día que estas reproducciones aumenten. Pero solamente estas reproducciones de acá arribita pueden aumentar si Dios a ti te trae. Si no, estas reproducciones van a seguir siendo así. Pero no importa acá las reproducciones. Lo que importa realmente es que tú, amigo, tú que me estás viendo en esta pantalla, creas creas esto. Que no por tus buenas obras te vas a salvar, sino que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por este pecador. Pero Jesús no quedó en la tumba, sino Él resucitó. ¿No te parece maravilloso? Cree en ese Jesús, amigo, y amigos que de pronto me conocieron en años anteriores y que compartimos de pronto en algún lugar. Si me están viendo, los motivo a que crean eso. No crean en eso que, que mire, que se volvió un negociante de la fe. No, negociante de la fe, nada. A mí no me gusta eso. Y yo nunca he pedido plata. Por favor, en los videos que han visto, mírenme a ver si pido plata. Y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Porque esto no es un negocio. Esto no es un negocio. Pónganle cuidado a lo que Jesús le va a decir a los 12. Jesús sabiamente les dice: dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Si ustedes ven a Judas Iscariote sí es uno que le gustaba harto el dinero, pero muchísimo, ese sí que lo amaba. Parece como muchos predicadores del día de hoy, que están con escoltas, están con burbujas, con camionetas blindadas. ¿Qué es eso? ¿Cristo anduvo con camionetas blindadas? Cristo anduvo muy humildemente sobre un pollino, sobre un burro. Sí, mi amigo, hoy en día quieren lujos, quieren extravagancias. Hay pastores y pastoras que tienen jet privado. ¿Qué es eso? ¿A Dios le agrada eso, mi amigo? Para nada. A Dios no le agrada eso. Y Juan capítulo 3, versículo 36, la ira de Dios está sobre ellos. Yo no lo estoy diciendo. Lo dice la Santa Escritura. Lo dice la palabra de Dios. Lo dice este texto. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amigo, ¿la ira de Dios está sobre ti? ¿O tú crees que por ir a la iglesia y seguir unos ritos cristianos evangélicos o de cualquier religión te vas a salvar? Nuevamente leo Juan capítulo 6, versículo 71. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12, él era un diablo. La pregunta es, amigo, ¿has creído realmente en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador? ¿O crees que Jesús es una persona que tiene que suplir tus deseos egoístas? Esa es mi pregunta. Vamos a ir a Juan capítulo 8 y vamos a leer desde los versículos 34 al 36. Dice Juan capítulo 8 versículo 34. Dice: Jesús le respondió:
De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Aquí Jesús está hablando con los escribas y los fariseos. Entonces los escribas y fariseos creían que porque eran hijos y descendientes de Abraham iban a ir eternamente con Dios, pero no por ser hijos de cristianos van a ir al reino de los cielos. No por hacer una oración de fe ustedes van a ir al reino de los cielos. Me imagino que muchas personas de las que me ven han hecho 1000 veces o cientos de veces la oración de fe. Yo la hice cientos de veces o muchas veces. No puedo decir cientos, pero sí que muchas veces. Y realmente por eso yo no fui salvo. Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces Jesús va a tomar un tema muy controversial. Y era que los judíos creían que eran hijos de Dios porque eran descendientes de Abraham. Los judíos van a ser un poco agresivos con Jesús, porque Jesús les está mostrando la verdad, mis amigos, y posiblemente muchos de los que escuchan este verdadero evangelio sean personas ofensivas contra los que hablamos el verdadero evangelio. Tristemente son personas que no tienen argumento ni sustento bíblico para contrarrestarlo. Hay que ir a la palabra de Dios, no que Dios me reveló, que Dios me dijo, porque aquí arriba y aquí abajo posiblemente haya personas, no, que el Espíritu me dijo, y no me estoy burlando, pero eso no es bíblico. Y le repito, si eso fuera así, la Biblia, esta Sagrada Escritura, no cabría, porque Apocalipsis capítulo 22 versículo 18 nos dice que yo no le puedo agregar a la Biblia. Cuando yo digo, no amigo, es que yo tuve un sueño y Dios me habló, eso tocaría colocarlo en este canon bíblico. O sea, ya no serían 66 libros, yo creería que fueran ya billones de libros con todas las mentiras que han dicho las personas. Juan capítulo 8 versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Miren cómo estos fariseos y escribas se van a poner en contra de Jesús. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Lo están ofendiendo. Le están diciendo, Jesús, tu nacimiento fue dudoso, porque parece que tú no eres hijo de José. Tú eres hijo de un adulterio. Lo están ofendiendo directamente. Están diciendo que él era hijo de un adulterio, pero no es así. Recordemos que Jesús es Dios y Jesús es hijo de Dios y es el prometido en Génesis capítulo 3, versículo 15. Es el prometido por Moisés, por los profetas y por los escritos. Es ese prometido. Jesús es él. Pónganle cuidado. Le dijeron, un padre tenemos que es Dios. Nuevamente leo cómo le contestaron de agresivamente a Jesús. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dicen ellos, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre que tenemos que es Dios. Miren cómo Jesús les va a decir. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo os
porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Ellos no entendían el lenguaje porque no podían escuchar la palabra de Dios. Y miren lo que Jesús dice. Y también Jesús posiblemente a muchos de ustedes les esté diciendo esto. Pero espero que no sea así, sino que realmente tengan su fe verdadera depositada en Jesús. Y no tengan una fe falsa, como dice en Santiago capítulo 2, tú crees en Dios, bien haces, así los demonios creen y tiemblan. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y cito al Señor, si yo les digo la verdad, ¿por qué no le creen a la palabra del Señor? Si ustedes son hijos de Dios, seguirán lo que está diciendo la palabra de Dios. Posiblemente por eso aquí no haya tantas reproducciones como en otros canales. Puede haber muchas o no puede haber tantas, pero las reproducciones de acá son mínimas comparados donde les hablan de sanidad, prosperidad, milagros. Eso sí que, mejor dicho, está en el tope, ¿cierto? Dios quiera que algún día estas enseñanzas de sana doctrina se disparen y realmente las personas puedan entender y conocer a Dios. Pero lo importante no es que esto esté lleno. Lo importante es que ustedes, mis amigos, puedan entender y conocer quién es Dios. Espero que muchos hayan visto toda la secuencia de estos videos para que puedan entender realmente ¿qué es el Evangelio? ¿Cuál es el poder del Evangelio? Como se titula este programa. Bueno, entonces si ustedes no le creen a Dios, sino creen que por sus buenas obras, por sus buenas acciones se van a salvar, yo no lo digo. Lo dice la Santa Escritura. Ustedes son hijos nada más y nada menos que Satanás. Pero ustedes dicen, pero Samuel, yo toda la vida he ido a una iglesia, Samuel. Yo toda la vida he ido y he dado a la iglesia. Samuel, yo toda la vida he orado. Samuel, yo toda la vida he cantado a Dios. Estos escribas y fariseos creían que iban a ser salvos por ser hijos de Abraham. Y no creían a la palabra de Dios. Juan capítulo 3 versículo 36. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Pero el que no cree en el Hijo no tiene vida eterna. Sino que la ira de Dios está sobre él. La pregunta para ti, amigo, es: ¿eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás? No hay más. Si tú sigues a Jesús para que supla deseos egoístas de tu corazón, posiblemente eres un hijo de Satanás, encubriéndote en un falso cristianismo, creyendo que porque oras, que porque diezmas vas a ir al cielo. Pero si eres un hijo de Dios, vas a seguir sus palabras. No me canso de repetirlo. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Si tú crees Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, y crees lo que te voy a decir, posiblemente eres un hijo de Dios. Pero si tienes otros conceptos de Dios, los que yo anteriormente te he dicho, estás grave, amigo, y vas a ir a la ira de Dios. Nuevamente repito para ustedes, valga decir, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y tienen que creer también, mis queridos amigos,
que no por sus buenas obras, por sus buenas acciones, porque los que me conocen a mí pueden decir, uy, no, mire, Sammy, ese sí que se va a salvar, porque ese fue buena persona, buen amigo. No, por mis buenas obras yo no me voy a salvar, ni tú por tus buenas obras te vas a salvar. Solamente te vas a salvar por una obra que es Cristo Jesús crucificado en la cruz. Y les digo, no por mis buenas obras me voy a salvar, sino porque un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, muera por mí. Y lo bonito es que ese inocente no quedó en la tumba, sino resucitó. Si tú crees eso con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, te aseguro que has nacido de nuevo. Pero requieres palabra de Dios. Si no tienes palabra de Dios, déjame decirte que irás al lado de tu padre Satanás y estarás eternamente, día y noche, con él, como dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, por los siglos de los siglos. Dios les bendiga y hasta nuestro próximo programa. Un gusto poder compartir con ustedes lo más importante en la vida, que es el poder del Evangelio. Hasta luego. En Cielos Abiertos, turradio.com, el poder del Evangelio. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Semper Reformatio,